Bienvenidos a una nueva sesión de Lo Esencial en Histología, en la cual abordaremos la segunda parte de tejido óseo, donde nos enfocaremos en sus elementos celulares. Del tejido óseo de tipo laminar, el 80% se encuentra localizado en el hueso compacto, mientras que el 20% restante se va a encontrar en el hueso esponjoso o trabeculado. Noten que uno es más macizo y el otro es en forma de mallas o trabéculas. Acá podemos apreciar la matriz extracelular, sus elementos celulares, y es importante denotar los patrones de laminillas. Esto es a nivel del hueso compacto. Es decir, que el hueso compacto, desde el punto de vista histológico, se caracteriza por presentar tejido óseo laminillar. Y si comparamos el mismo con el hueso esponjoso, vamos a darnos cuenta que también tiene tejido óseo laminillar. Solo que estas laminillas no están tan organizadas como las del ejemplo anterior. Otro aspecto importante que podemos apreciar es la médula ósea, contenida en el espacio que hay entre estas trabéculas óseas. De forma rutinaria, el tejido óseo puede ser estudiado con dos técnicas. El hueso por desgaste, que toma este aspecto, en el que vamos a apreciar es el componente inorgánico de la matriz extracelular, sus laminillas, así como las lagunas y los canalículos. Es importante mencionar que en este tipo de técnica no se preservan los osteocitos. También podemos estudiar al tejido óseo por el método de descalcificación, donde vamos a remover la parte inorgánica y nos vamos a quedar con la orgánica, que el 90% es colágeno tipo 1. Por eso se torna eosinófila. Podemos ver cómo el colágeno se organiza en laminillas, concéntricas, intersticiales y circunferenciales. En este caso, en el tejido óseo, estudiado por el método de descalcificación, sí se preservan los osteocitos. Y estos van a ocupar sus lagunas. Recuerden que una laminilla tiene al mismo tiempo una parte orgánica y una parte inorgánica. Solo que, dependiendo si utilizo el método por desgaste o por descalcificación, voy a destacar más una parte de esta matriz extracelular en la laminilla. Las ostionas o sistemas de Haber son la unidad estructural y funcional del hueso laminar, compacto. Presentan en su centro el conducto de Haber. Y este conducto incluye un paquete vasculonervioso en su interior. Es importante mencionar que el conducto de Haber se encuentra cubierto o revestido por células del revestimiento óseo, que tienen la potencialidad de diferenciarse en osteoblastos. También podemos ver cómo las laminillas se disponen de forma concéntrica sobre este conducto de Haber. Y las laminillas pueden ir desde 4 hasta 20 laminillas. Y de manera interpuesta con estas laminillas se encuentran nuestras lagunas u osteoplastos. Todos estos son los canalículos o conductos calcóforos comunicando una laguna con la otra laguna. Acá es más fácil de apreciar.
El límite externo de una ostiona recibe el nombre de línea de cemento o de Bond-Effner. Si estudiamos el tejido óseo de tipo laminar bajo el microscopio de luz polarizada, podemos apreciar regiones que son isotrópicas y regiones que son anisotrópicas o birrefringentes. Este patrón tan bonito se debe a la organización del colágeno en cada laminilla. Aquí un ejemplo de osteona. Se estudia el tejido óseo por el método de descalcificación y se colorea con hematoxilina y eosina. Podemos identificar el conducto de Havers. Estas células, que son las de revestimiento óseo. Tenemos las laminillas concéntricas, las lagunas con los osteocitos en su interior. Y también podemos apreciar laminillas intersticiales. Este esquema es para ilustrar las células, su localización y su origen de forma general. Las células mesenquimáticas se diferencian en células osteoprogenitoras. Estas van a estar en la parte externa e interna del hueso. A su vez, se van a diferenciar en osteoblastos, los cuales son cúbicos cuando están activos, fabricando matriz extracelular orgánica. Una vez que los osteoblastos se inactivan, se aplanan y se vuelven células de revestimiento óseo que quedan confinadas a la capa interna del periósteo, el endostio y el revestimiento de los canales de Havers y de Volkmann. Finalmente, los osteoblastos también pueden especializarse en osteocitos, los cuales van a quedar rodeados por matriz extracelular, ocupando lagunas. La realidad es que gran parte de los osteoblastos sufren apoptosis y son pocos los que verdaderamente se especializan en osteocitos. El resto de osteoblastos se inactivan y pasan a ser células de revestimiento óseo que son aplanadas. Con respecto a los osteoclastos, hay múltiples teorías sobre su origen. Por ejemplo, que derivan de células madre de la médula ósea como el progenitor común de monocitos y granulocitos. Las células que derivan de estas van a tener un gran potencial de ser macrófagos. Y aquí lo interesante es que se fusionan muchos macrófagos y los osteoclastos entonces serán sinsitios, son multinucleados y voluminosos. Generalmente se les aprecia entrando en contacto con el hueso, pero por un borde del mismo, generalmente asociados a las trabéculas. Entonces los osteoclastos pueden estar inactivos o pueden estar activos dependiendo de factores externos químicos, por ejemplo, hormonas. Estos son preparados histológicos de hueso en formación. Vean que no hay laminillas en la matriz extracelular, por eso sabemos que es hueso primario o fetal. Luego podemos apreciar a los osteocitos en sus lagunas, en la parte central de la trabécula, y los osteoblastos van a estar bordeando a la trabécula a manera de ser epitelioides. Estos son cúbicos y de citoplasma basófilo. Estos son nuestros osteoblastos. Si detallamos la matriz extracelular, se aprecia muy eosinófila, muy rosada, y esto es porque su principal componente es el colágeno. Pero vean que debajo de los osteoblastos o subyacente a ellos, existe una línea continua que es más clara. Esta es la matriz de tipo osteoide, recién fabricada, neosintetizada y no mineralizada. También se le suele llamar borde osteoide. Estas son electronomicrografías que muestran estadios funcionales del osteocito. Los osteocitos suelen ser ovalados y desde su cuerpo emergen prolongaciones.
Por eso se puede decir que es una célula dendrítica en cuanto a sus procesos citoplasmáticos se refiere. En el caso A, tenemos al osteocito formativo, que es capaz de secretar elementos de la matriz extracelular. En el caso B, tenemos al osteocito quiescente, que más bien está dormido o inactivo. Y en el caso C, tenemos un osteocito que más bien degrada la matriz extracelular, hace resorción ósea, proceso que se llama osteólisis osteocítica, es decir, los osteoclastos no son los únicos con la capacidad de hacer resorción ósea, sino que los osteocitos también pueden hacerlo. En síntesis, los osteocitos pueden formar matriz, degradarla o mantenerse inactivos. Un aspecto interesante es la nutrición del osteocito. Ellos pueden introducir sus prolongaciones a vasos sanguíneos de los conductos de Havers y nutrirse directamente de estos elementos vasculares. Luego pueden pasar esos nutrientes a los osteocitos adyacentes a través de contactos tipo nexos o uniones en hendidura. Es la única manera que estas células puedan permanecer vivas, puesto que la matriz extracelular mineralizada impediría la difusión de las sustancias químicas nutricias. Acá el osteocito ocupando su laguna, sus procesos citoplasmáticos que se incluyen dentro de estos conductillos que son los canalículos o conductos calcóforos. Ahora conversemos sobre el Pac-Man, que es la célula que se va a encargar de erosionar al hueso, es decir, el osteoclasto. Los osteoclastos son células voluminosas, de forma variable e irregular. Algunos se pueden apreciar redondeados, pero no todos son así. De forma genérica, podríamos decir que su forma es variable e irregular. Son multinucleados. Los osteocitos más voluminosos pueden albergar más de 50 núcleos. Su citoplasma es eosinófilo. La zona de contacto entre el osteocito y el tejido óseo recibe el nombre de bahía de Howship. Acá podemos apreciar cómo el osteoclasto es capaz de tunelizar, gracias a la resorción, el hueso para llegar a su centro y puede erosionar el mismo también desde su superficie. Aquí tuneliza y aquí erosiona desde la superficie del hueso. Finalmente, su principal función es la resorción ósea. Esta es una tabla de resumen donde podrás detallar los principales aspectos morfológicos y funcionales de las células del tejido óseo. Tenemos las células osteógenas, los osteoblastos, que posteriormente van a formar a las células de revestimiento óseo y a los osteocitos. Estas células osteógenas derivan del mesénquima, se ubican en las áreas donde puede iniciar la formación del hueso, es decir, en el endostio y en el periósteo. Suelen ser verdaderamente ahusadas, no aplanadas. Hablamos de células planas cuando mencionamos las células de revestimiento óseo. Su núcleo es ovalado y su función es diferenciarse en osteoblastos. Los osteoblastos son cúbicos con núcleos redondeados, su citoplasma es basófilo y se encargan de sintetizar matriz
orgánica. Se ubican bordeando el endostio, el periostio y las superficies de las trabéculas. Los osteocitos se encuentran en los interiores de las lagunas, se ajustan a la forma de la laguna, que son ovalados, algunos textos describen que son ahusados, y se les puede comparar con granos de lenteja. Poseen prolongaciones largas para el intercambio molecular y tienen diversos estadios funcionales. Pueden sintetizar y hacer resorción de la matriz ósea, que es la osteólisis osteocítica. Y los osteoclastos se ubican en la médula ósea, a nivel de la periferia de las trabéculas, son irregulares, de gran tamaño, multinucleados eosinófilos y se encargan de la resorción ósea. Esto es todo por esta sesión de Lo Esencial en Histología. Muchas gracias.